el Señor mismo le dice, pero es que ahora eres líder. Ahora necesito que atravieses y lleves a esta gente que hasta ahora había estado, con las que tú te agrupabas, ahora tú vas a ir a la cabeza de ellos. Dios, por razones de tiempo no voy a buscar todas las partes, pero Dios también respaldó su ministerio. En Josué 3:7, y lo voy a leer aquí para ustedes, dice, Jehová dijo a Josué, desde este día empezaré a engrandecerte delante de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Después, el mismo Dios respalda una vez más, pero ya con milagros, ya no solo con palabras, ahora estamos hablando de milagros. Respalda a Josué cuando van a atravesar el río Jordán, y eso está en el mismo 3, en el capítulo 3 del 14 al 17. Dice, o podemos leer aquí, yo lo voy a parafrasear para ustedes, que cuando iba el arca del pacto, donde estaba el Espíritu de Dios, cuando fueron los sacerdotes y pisaron el río Jordán, se abrió. Algo parecido a lo que pasó con el Mar Rojo, solo que esto fue en el río Jordán, justo antes cuando van a llegar a la tierra prometida. Cuando pasan el obstáculo final, lo que impedía que ellos llegaran hasta lo que era la tierra prometida, era precisamente ese espacio de agua que estaba atravesado. Y el Señor lo allana para ellos, y ellos pasan. Eso lo hemos visto en la película, ¿verdad? Hemos escuchado las historias. Pero lo importante aquí es que Dios respaldaba todo lo que él hacía, lo que le había dicho, y luego con acciones lo respaldaba. Pero también Josué resultó ser una persona muy fiel. Una vez que ya hubo tomada toda la tierra prometida, él le dice a todas esas personas que le habían seguido, que ya lo habían obedecido, por cierto, después de unos cuantos castigos, que van a tener que leerlos ustedes, porque el tiempo no nos da, pero ojalá lo puedan hacer, ojalá dediquen el tiempo para hacerlo. En Josué 24:15, él termina diciendo, para demostrar su fidelidad, dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a seguir siguiendo a Dios. Mi familia y yo, ustedes como quieran, ojalá no se aparten, porque ya vieron cómo es Dios. Eso es lo que él dice. Todos, por favor. Pero hoy vemos en ese texto que Dios le hace una oferta. Lo podríamos separar. ¿Dónde están aquí los mercantiles? Los abogados mercantiles. Lo podríamos separar en dos partes. Dios, por un lado, le está haciendo una oferta, le está ofreciendo promesas. Si tuviéramos el mundo mercantil de ahorita, diríamos que son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las promesas que Dios le hace? Bueno, uno, le dice que será propietario. Dice que por cada sitio donde vayan, y eso lo dice en el versículo 1:5, 3 y 4, perdón, el capítulo 3 y 4. Dice que por cada sitio que su pie pise, será tierra prometida. O sea, él está diciendo todo lo que, mira, de la orilla para allá, todo lo que tú pises ya es tuyo. Todo lo que pase de aquí para allá ya es tuyo. Ahí podemos leer cuando conquistan Jericó, que lo hace de una forma sobrenatural. O sea, prácticamente ellos no tienen que hacer mucho. No es que no tuvieron que hacer nada, tuvieron que hacer algo. Siguieron las instrucciones, pero lograron hacerlo sin la fuerza que creía que necesitaban. Pero en otras partes del mismo libro vamos a ver cómo el pueblo ya no se le hace tan fácil, ya tienen que llegar a pelear. Y aquí a veces la gente se pregunta, pero bueno, ¿por qué Dios no manda siempre la misma receta? ¿Por qué nos mandas a algunos? ¿Por qué hubo al ciego, como decía Jesús en una de las predicas? ¿Por qué hubo gente a la que le mandó a hacer barro, o le hizo barro y le untó en los ojos para que viera, y a otro simplemente le mandó que fuera a lavarse? A que se echara agua y ya vio. Bueno, el Señor sabrá por qué hace cada receta de la manera distinta. Pero aquí vemos, o el Señor nos muestra a través de su palabra, que uno de los grandes beneficios que le ofrece a un pueblo que venía sin tener nada, ellos venían errantes, ya habían pasado 40 años en el desierto por cabezones, por duros de servir, dice la palabra, por testarudos, porque a ellos le habían dado el chance, tenían la tierra ahí, nada más tenían que ir a tomarla, y tuvieron temor. Y en lo que leíamos anteriormente decía que el temor y el desánimo eran las dos grandes oposiciones con las que se encontraron ellos. Pero ¿será que solamente le pasa a ellos o nos pasa a nosotros en estos días también? Sin embargo, él le dice, serán conquistador. Tremenda oferta. Usted quiere conquistador, quiere ser propietario, quiere llevar a tener, quiere acumular tierra, quiere tener espacio. Venga conmigo. Vamos, vas a seguir. Es lo que le ofrece el Señor. También le ofrece, serás invencible.
En Josué 1:5 dice, nadie podrá hacerte frente. Bueno, ¿y quién puede ser tan grande? ¿Quién podía luchar contra ese Dios? Nadie. ¿Quién podía enfrentársele? Nadie. Pero él le dice, se lo ratifica, nadie podrá hacerte frente. 40 años en el desierto, señores. Habían estado viendo cómo el Señor era poderoso y todavía tiene que repetírselo. Nadie podrá hacerte frente. ¿Te acuerdas de los tallas 54 que tú viste allá, que las uvas eran así enormes? Nadie podrá hacerte frente. Se lo ofrece, te le da seguridad entonces, por eso de defensa. También dice como tercera oferta de beneficios, le dice, un tercer punto sería, Dios siempre estará contigo, y lo dice en el mismo sitio. Y una cuarta oferta, y muy buena por cierto, es serás prosperado donde quiera que vayas. Josué 1:7. Serás prosperado donde quiera que vayas. Pero si ustedes se dieron cuenta, eso estaba, el serás prosperado estaba de último. Va a ser el resultado entonces, porque tú es posible que seas propietario, pero no necesariamente eres prosperado. Pero también le habla de lo que Dios le pide como requisito. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres esta cosa? Perfecto, yo te lo ofrezco. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué ofreces tú? ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que yo demando de ti? ¿Cuál es tu compromiso conmigo? El compromiso es, 1, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué empezará con eso? A mí me llama la atención, lo repite tantas veces, ¿y por qué empieza con eso? O sea, yo pensé, bueno, el primero es lógico, o sea, nosotros tenemos que movernos un poco, ¿no? Tenemos que hacer algo para conseguir las cosas. Esfuérzate y sé valiente. Es lo primero que pide porque dentro de nosotros, digamos que la primera oposición que siempre nos vamos a encontrar, vamos a ser nosotros mismos. Después de nosotros mismos, quizás la siguiente oposición va a ser el enemigo, ¿cómo no? Va a ser Satanás, va a ser nuestra concupiscencia, pero nosotros mismos. Y lo que otros siembran en nosotros es lo que nos afecta. ¿Cuántas veces no nos paralizamos pensando por temor van a suceder cosas que finalmente nunca suceden? Igualmente estaría este pueblo. Acuérdense que ya ellos se habían escuchado de otras personas que habían gigantes ahí. Y él le dice a Josué, porque en este momento es Dios hablando con Josué, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Segunda cosa que le pide es, guarda, en otra versión, no en la versión que estábamos escuchando, pero en la versión Reina Valera y en las otras, Dios habla hoy, en estas, dice, guarda de poner por obra todas las leyes de mi siervo Moisés que te ordenó. Guarda significa, tenlo muy presente, pero poner por obra. O sea, no te quedes con la teoría, haz práctica de eso. De lo que ya tú has visto, lo que te dijeron, lo que te había ordenado Moisés, no se trata de que lo guindes y que lo pongas bonito. Hemos leído en otra parte de la palabra que dice que el Señor decía que la palabra se pusiera en tablas, se grabara, si la tuviéramos a la mano, la tuviéramos presente, pero es para ponerla por obra. No es para hacer cartelitos. Yo en mi casa tengo uno que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bonito que se ve. Difícil es llevarlo a cabo. Pero por eso empieza con esfuérzate y sé valiente. Tercera cosa que le pide como compromiso, no se aparte de tu boca, otra vez en otra versión, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. Otra vez, le pedía algo que era básico, que era tácito, que tenía que ver, que ellos ya habían aprendido acerca de los mandamientos y todo. Acuérdense que Moisés había bajado con las tablas, las partió por rabia, volvió a subir, se las dieron otra vez, le dieron un segundo juego de tablas. Baja y le dice, no se aparte de ti esta ley. Ahora, todo, por favor. Lo importante es que Dios cumplió su promesa. Ellos siguieron la receta, ellos se comprometieron, hubo unos requisitos,
hubo unas promesas que cumplir, y este fue el resultado. Encontraron la tierra prometida. Pasaron para allá. Hasta aquí sería una prédica chévere, ¿verdad? Estaríamos hablando de algo que le pasó al Señor, aquel que nada tiene que ver con nosotros. Pero si fuésemos a un gimnasio, ¿dónde está Orlando? Orlando sí debe saber lo que hablo. En los gimnasios tiene mucho la frase, sin sacrificio no hay beneficios. ¿Cómo se dice? Eso, en inglés. No, ya nos dimos cuenta. Él dijo, aquí no lo tengo, no lo estoy cumpliendo. Ok, sin sacrificios no hay beneficios. Todos queremos las promesas. Queremos ser respaldados por Dios, queremos ser invencibles, queremos ser propietarios. Dígame lo que acaban de llegar a Panamá, de cualquier lado del mundo. Queremos ser propietarios, ahí me meto yo. Pero el Señor nos pone una serie de pasos. El Señor nos dice, tienes que cumplir con los requisitos. Ahora, así como fue en el caso de Josué, tú y yo somos líderes. Somos seguidores y el Señor nos dice, tú eres un líder también. El Señor nos dice que no es a ti y a mí, Dios también nos habla. O sea, no solo le habló a Josué. La única diferencia es que a Josué se le habló para darle paso, para que guiara al pueblo a la tierra prometida. Jesús vino a nosotros para darnos entrada a la vida eterna. A Josué le dieron la tarea de guiar el pueblo, llevarlo hasta ahí cerquita, pero quien iba a hacer el trabajo era el Señor. A nosotros, Jesús nos dio la tarea, la gran comisión. Por tanto, vaya y hagan discípulos enseñándole que guarden todas las cosas que le he guardado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. A ti y a mí nos dieron esa tarea. O sea, si es porque Dios nos habla o porque nos habla, ya nos habla. Ahora, a veces, y sobre todo en este mundo que está tan conflictuado con tantas cosas, a veces se nos hace difícil escucharlo. Pero a ti y a mí, Dios efectivamente nos habla todo el tiempo. Dios nos envía a través de esa gran comisión. Dios nos respalda con milagros. Sería bueno, Fabi, que empezáramos a incluir no solo en el chat de necesidades, sino notas de agradecimiento también. Y verían qué bonito sería poder escuchar lo que el Señor, porque yo sé que es así, porque el Señor lo cumple, hace con cada uno de nosotros. Esta semana pasada yo pensé que me botaban del trabajo porque estaba pasando algo que era muy malo para mí. O sea, yo decía, bueno, eso era lo que yo quería que pasara eso, pero no que me quitaran el sueldo, porque me estaban degradando. Yo decía, pero ¿y entonces cómo? Humanamente no es posible que pase eso. Pues el Señor fue acomodando las cosas, la cosa es que hoy yo estoy degradado, pero con el mismo sueldo. Gloria a Dios, porque era exactamente lo que quería, no quería estar en esa área en que estaba. Ahora, humanamente eso no es posible. Tendría que estar en el Ministerio de Trabajo en cualquier lado buscando empleo ahorita, y sin embargo el Señor me respaldó con esto. Pero yo estoy seguro que si hiciéramos un test, cada uno de ustedes tendría sus micromilagros o su historia de cómo el Señor los ha estado respaldando en todo momento. El Señor nos acompaña cada día, el Señor nos prospera. Por cierto que ahí es interesante pensar qué es prosperidad. O sea, ¿por qué? Porque prosperidad no es tener billete. O prosperidad no es tener pobreza. O prosperidad no es tener solo familia con necesidad. ¿Qué es prosperidad bíblicamente hablando? Lo importante es que el Señor aquí, como parte del convenio, dice, serás prosperado donde quiera que vayas. El Señor quiere algo más para nosotros que lo que socialmente es prosperidad. Es una cosa íntegra. Es que nosotros podamos sentir la paz del Señor. Es que los juguetes que nos da Dios, los beneficios que Dios nos da, no terminen siendo los dueños de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame un carro, y después no puedes asistir a no puedes crecer espiritualmente, no puedes asistir a una iglesia, no puedes hacer una serie de cosas porque necesitas pagar el carro?
Ahora necesitas el tiempo para pagar eso. Oh Señor, yo quiero una casa de playa. Y resulta que ahora no tienes tiempo y tienes que trabajar con burro para poder pagar la casa de playa. Serás prosperado significa más de lo que para nosotros puede significar ahorita. Serás prosperado es que tú puedas tener un nivel de intimidad con Dios en el cual estés consciente que lo que tienes, lo que Él te ha dado, íntegramente, me refiero a familia, salud, cosas materiales, cosas espirituales, niveles espirituales, estás conforme con eso. Te voy a acompañar cada día. Wow, qué maravilloso. Lo sabemos y lo esperamos. Lo anhelamos. Pero a mí me daría vergüenza, sinceramente, si tocara que alguien me acompañe cada día y yo no le hablo. Me daría wow, se me caería la cara si yo voy caminando y tengo a alguien ahí al lado. Hey, por lo menos le voy a decir, ¿qué sopa? ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Pero el Señor está con nosotros cada día y a veces no tenemos tiempo de decir, ¿qué sopa? Entonces, como eso es parte de los que son los beneficios, empecemos por los primeros compromisos. Esfuérzate y sé valiente. Si algo tenemos que resaltar aquí, como está resaltado en el texto, es esfuérzate y sé valiente. No va a ser papita, va a ser difícil, va a haber oposición, pero claro que va a haber oposición. Si la palabra dice que el enemigo anda por ahí siempre como león rugiente, y nosotros tenemos cara de bistec todito, o sea, él quiere devorarnos, él quiere comernos, él quiere que caigamos, pero depende de nosotros si nos vamos a poner detrás del Señor o nos vamos a poner ahí como la carne de River Smith. Tenemos que estar esforzándonos cada día. ¿Esforzándonos cómo? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, hay una serie de básicos, que habría que seguir. Por cierto que esto debería aceptarse con gozo. Nosotros deberíamos estar contentos de poder presentarnos todos los días delante del Señor y buscarlo y conseguir el oportuno socorro, como dice la palabra. Pero no siempre llega fácil. O sea, ¿se acuerdan que le decía a la naturaleza? Yo no sé por qué cuando yo digo que me voy a parar a las 5 de la mañana a orar, ese día tengo un sueño que me tienen que levantar con montacarga. Duro. El resto del tiempo me despierto a las 3 de la mañana. Pero ese día que yo, no, mañana me toca el estudio temprano, no me puedo parar. O porque sucede que el día que digo que me voy a acostar temprano porque quiero tener tiempo, el día siguiente está fresquito, ese día no, madrugo, estoy mal. Entonces vamos a tener ciertamente oposición. Preparándome para este mensaje, se me ocurrió voltear una arepa y me quemé las manos. Y yo le decía a mi esposa, yo no quiero predicar, porque cuando uno va a predicar seguramente va a oposición. Bueno, y me quemé los dedos y me quedaron una marquita interesante. Pero va a haber oposición. Eso forma parte entonces de esfuérzate y sé valiente. Oposición dentro de nosotros mismos y oposición desde afuera. Claro que la va a haber. Ahora, específicamente, cuando entramos al punto de poner por obra y meditar en la palabra, que son dos de los compromisos fundamentales que habíamos hablado, tenemos que recordar, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, bueno, así como Josué le tocó ir a la tierra prometida, o sea, que ser conquistador, ser propietario, avanzar. Oye, ¿a quién nos manda el Señor a nosotros? O sea, ¿cuál es la primera? Si todo es conquistar, porque yo voy caminando, entonces yo voy conquistando. Si estamos hablando que el Señor lo que se refiere es que seamos de influencia en donde estemos, no que pasemos desapercibidos y que si vamos a ser vistos, pues que sea como si estuvieran viendo al Señor. Eso sería conquistar, pero poner por obra, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es mi tierra prometida más cercana que yo tengo? ¿Cuál es el sitio donde fluye leche y miel? Debería fluir leche y miel. Mi casa. La casa de ustedes. Todos ustedes en su casa. No yo en su casa, sino ustedes cada uno en su casa. Ustedes debería ser, su casa debería ser el primer sitio donde fluya leche y miel. El primer sitio donde ustedes quieran llegar. Pero cuando cruzó el pueblo,
Dios los respaldaba, Dios iba adelante, pero eso fue a golpe y mordisco. Eso fue peleado, hay que lucharlo. Y yo quiero animarlos a ustedes a que, esposos, por favor, caballeros, asumamos el rol dentro de nuestras familias. Tenemos muchísima responsabilidad en que se ponga por obra la palabra y en que se medite en ella de día y de noche dentro de nuestras casas. La Biblia dice, el manual del fabricante, como a veces digo, dice cómo se debe manejar las cosas en nuestro hogar, en nuestra vida, en todo. Si siguiéramos lo que aquí dice, no estaríamos pasando por tanto páramo. No pasaría que de pronto, yo no sé, hay 3 técnicas para que las cosas arranquen. La primera es, lee el manual. La segunda, experimenta. Y la tercera, si no funcionaron las 2 primeras, cae a golpe. Muchas veces pasamos por la técnica última de primero. Entonces, esposos, probablemente los retos que hasta ahora hemos tenido, grandes o chicos, porque todos hemos pasado por ahí, en nuestra familia ha sido porque hemos empezado arrancando el motor, arrancando la máquina, arrancando nuestro matrimonio, y nunca vimos dónde se apaga siquiera. Nunca vimos dónde se le mide la temperatura, qué es lo que pide nuestro matrimonio, qué es lo que pide nuestro hogar, cuáles son las necesidades de nuestra esposa, cómo debemos tratarla. Eso está aquí. Eso está aquí en la palabra. ¿Cómo hacemos para tener hijos que amen al Señor? Eso está aquí en la palabra. ¿Cuáles son las normas de higiene que deberíamos guardar? Manual. ¿Cuántos días debemos reposar? Ahí está. Y cantidad de cosas que aquí están, señores. La invitación es que siempre busquen en la fuente. Esta es la palabra. Ahí es donde, esa es en la que hay que meditar de día y de noche. En esta época en que muchas cosas son electrónicas, uno tiende a poner una peliculita. ¿Quién vio la película de Noé, la de Rosencrantz? ¿Quién la vio? Ajá, ¿le pareció bíblica? Ahí, este hombre de Noé no es el que yo conozco. No es el que yo conozco. No se parece para nada. Es que no, o sea, nos truquearon el personaje, lo echaron a perder. La historia completa. Ahí surgieron unos personajes nuevos que nunca habían aparecido, resulta que hasta rebeldes eran, pero eso no es lo que dice la palabra. Bueno, el punto es que en esta época nosotros tendemos, como caballeros en nuestras casas, a dejar que la televisión o las películas bonitas, esas de Disney que hablan, esas tienden a enseñarle cosas a nuestros hijos que no son bíblicas. Sí, puede haber una cebra, puede haber un animalito, puede ser una tortuga que hable, no importa, eso no quiere decir que sea bueno. Eso, si se trata de hablar de la palabra, nosotros debemos enseñar a nuestros muchachos. Nosotros debemos guiar a nuestra esposa y tratarla como dice la palabra también, porque ese es el primer liderazgo que tenemos, de seguidores a líderes. Por supuesto que también debemos impactar en la sociedad, en nuestros trabajos, a donde nos toque ir, tenemos que hacerlo. Ahora, yo te pregunto a las damas, a los señores, a la esposa no le voy a preguntar qué le parece, no, porque ya sé que ellas podrían ser un poco más explícitas que los caballeros, pero ¿por qué no enseñan? O sea, ¿por qué no enseñan a los muchachos? Y probablemente van a decir, bueno, yo creí que lo estábamos haciendo. Probablemente van a decir, pero si yo lo traigo para la iglesia, ya, no es. Si allá les enseñan, le dan caramelo y todo. Es más que eso. Tenemos que ser comprometidos con enseñarle a nuestros hijos, nosotros en la casa. Si la iglesia lo hace, gloria a Dios. Y por cierto que está por ahí la línea. El pastor ahorita tiene una visión de crecimiento de la iglesia que es muy interesante. Y de verdad que estoy súper emocionado con esa visión. Son noticias que a mí no me corresponde darle, le tocará a mi hermano, pero como vino hoy de verde no está maduro, así que no puede pasar por acá a decir. Son noticias buenas. La iglesia siempre se preocupa por el crecimiento de sus miembros y va asumiendo su compromiso, pero la responsabilidad es nuestra en la casa. Eso no se delega, es suya.
Los hijos también tienen una responsabilidad. En el manual de fabricante sabemos cuál es. Tenemos que leerla. No tengo el tiempo. Ojalá tuviéramos el tiempo para aplicar solamente capítulos del manual de fabricante, pero hoy no lo tenemos. Ahora, ¿cómo se sabe qué es lo que dice acá? Estudiándolo, es la única forma. Bueno, yo lo aprendo por Hipnopedia. Yo lo pongo en la noche que repita y tal, y en la noche algo, a lo mejor se pega. Pero miren, el enemigo, la persona que se opone a que sigamos la voluntad de Dios, él va a tomar partes ciertas de algo, partes ciertas que suene como si fuera correcto, y va a cambiar palabras. Y le va a cambiar el sentido completo a toda la oración. Si ustedes no saben cuál es el verdadero, o sea, qué es lo que dice verdaderamente la palabra, van a caer por inocente. Van a pensar que sí, no, pero si es bíblico, sí. Y cuando lo lee, no, no es bíblico. Si lo pongo al lado y no era. Yo pensé que era cuestión de interpretación. No. El enemigo hace cosas como esa. Pero nosotros tenemos que estar pilas. Si estamos avisados, no muere soldado. Lo importante es entender que, así como Josué, en un momento tuvo luchas, tuvo que ponerse duro delante de las personas como para decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Así nosotros a veces vamos a tener que decirle a las personas con las que convivimos. Y me estoy refiriendo a gente en el trabajo, en los liceos, en el colegio. Muchas veces nos van a decir impopulares por estar diciendo las cosas, imagínate, anticuadas. Vas a estar como diciendo cosas de la Biblia, loco. O sea, eso no lo hace nadie. Si en esta época, estamos en el 2016, ¿quién se le ocurre estar diciendo que, o sea, que tener sexo antes del matrimonio es malo? Total, eso. Hasta en las películas. Después del beso, pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que podemos ser light o aguantamos. Dice que si manipulamos bien esa maquinaria, que es la maquinaria humana, según las normas con el que lo creó, que fue Dios, nosotros vamos a tener resultados poderosos. Lo importante es que tenemos que ser, primero que nada, antes de ser líderes, vamos a ser seguidores. Tenemos que estar seguros que lo somos. Tenemos que estar confiando en que estamos siguiendo, de hecho, a la persona correcta. Dicen por definición así práctica, la más sencilla, que el seguidor, líder es el que voltea y tiene gente siguiéndolo. Si volteas y no tienes a nadie, tú lo que eres un hablador, pero no eres seguidor, no eres líder. El Señor, precisamente evitando que las personas se le voltearan a Josué, fue que hizo grandes portentos y milagros para que lo siguieran. En este caso, con nosotros, el Señor también lo va a hacer cada día. Tenemos que tener confianza en que si aceptamos el compromiso, el Señor va a dar el beneficio también. Ahora, como les dije, Dios dio la entrada a la tierra prometida a través de José. Dios da la entrada a la eternidad a través de Jesús. Tienes que ser un seguidor de Cristo para poder aspirar a ese nivel de liderazgo. Tienes que ser un seguidor de Cristo para poder pensar que verdaderamente vas a tener un hogar, no como todo el mundo dice que tienen rollos, sino un hogar en paz. Un trabajo donde te respeten a pesar de que haya oposición. Un nivel de vida con el que tú estés conforme, no importa si tienes mucho o tienes poco. Tiene que haber un seguidor. Tienes que haber decidido, tienes que haber dicho en algún momento, Señor, yo quiero seguirte. O sea, ¿qué implica hacer eso? Así como se pegaron detrás de Josué y lo obedecieron, así también tenemos que hacer nosotros detrás de Jesús. Hay que tomar la decisión. No podemos, eso es algo que no se debe postergar. Todos asumimos que tenemos muchos días de vida, pero realmente no sabemos cuándo nos vamos. Todos esperamos tener años para cumplir nuestras metas, y ojalá la tengamos. La meta, digo. Pero no estamos seguros que vamos a poder cumplirla. La invitación a ustedes hoy es que se aseguren que sean seguidores, a que sean fuertes y valientes, a que, aunque se burlen
algunas personas, porque ahora eres seguidor, aún quieras seguirlo, aún quieras esforzarte, aún te sobrepongas ante lo que diga la sociedad. Yo te diría que lo más importante de todo esto es que tú lo aceptes, que tú lo sigas, que pongas por obra, como lo decía la palabra, que pongas por obra la palabra y que tengas en tu boca de día y de noche la palabra para que medite en ella. Que cuando te pises un dedo, lo que salga de ti sea palabra de Dios y no la que nosotros conocemos a veces que allá la vida. A veces me cuesta. Mis hijos saben, ellos no me dejan mentir, que no es fácil para uno ser el líder de la casa. Que uno quisiera ser quien enseñe todo en la casa y que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero por eso esfuérzate y sé valiente. También es cierto que las señoras tienen mucho rollo y que van a llegar a su casa todas súper cansadas. Después de tanto tranque y se volcó la mula y tal, se flateó la llanta. Sí, esfuérzate, sé valiente. Que los estudiantes tienen que hacer los proyectos y de paso les mandaron un trabajo adicional. Sí, pero esfuérzate, sé valiente. Acuérdate que el Señor nos está acompañando todos los días, está al lado de nosotros. ¿Será que tenemos tiempo de voltearlo y saludarlo? Esperemos que sí. Para terminar, yo quiero orar. Como le digo, nunca es malo. Aquellas cosas que son buenas, nunca es malo repetirlas. Yo todos los días, y a lo mejor esto es una mala costumbre, pero todos los días lo hago, todos los días yo acepto a Jesús. Todos los días yo le digo al Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy también. Por si no estaba seguro los días anteriores, hoy quiero hacerlo. Y hoy en la mañana no lo hice, no lo he hecho todavía. Y lo quiero hacer en este momento. Si alguno de ustedes quiere hacerlo conmigo, yo lo invitaría a que se aseguren. Es una eternidad lo que nos estamos jugando. Asegúrense de tenerlo. Yo voy a orar y el que quiera orar conmigo, por favor, puede repetirlo. Señor Dios y Padre amado, gracias Señor por la vida eterna. Gracias por tu muerte en la cruz. Señor, yo te recibo en esta hora. Acepto tu sacrificio en la cruz. Señor, yo creo que ese madero que tú cargaste, en donde fuiste clavado, esa sangre que se derramó, Señor, me limpió y me acercó a ti, me dio entrada a ti, Señor. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz. Recíbeme, Señor, cámbiame, hazme el líder que tú esperas, Señor. Señor, ayuda a todos los que aquí están a que lo hagan también. Padre, trabaja en la vida de ellos, hazte cercano a ellos, Señor, que te sientan. Padre, de forma sobrenatural, muéstrate a ellos. Mueve cosas, tumba cosas, abre puertas, Señor, lo que tú quieras hacer lo puedes hacer, pero te necesitamos, Señor. Queremos seguirte. Y al que quiera, Señor, confírmalo en su liderazgo, Señor. Padre, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. La recibo, Señor. La recibimos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que trabajes en nuestras vidas. Permítenos ser de influencia a los que están a nuestro alrededor, Señor, y guárdanos del mal en todo tiempo. Porque te lo pido y lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gonzalo. Solo una cosita, no me gusta